Una carretera solitaria en medio de la noche. Un millonario arrogante conduce su lujoso automóvil sin imaginar que está a punto de enfrentar el misterio más grande de su vida. Una anciana aparece en su camino, con el rostro marcado por el tiempo y un silencio inquietante. Cuando sube al auto, algo en ella le resulta extrañamente familiar, hasta que comienza a cantar una melodía que lo paraliza: Amor eterno. Lo que parecía un simple encuentro con una mujer desamparada se convierte en una revelación devastadora. La verdad que ha estado oculta durante décadas empieza a salir a la luz, arrastrando consigo secretos oscuros, traiciones impensables y un pasado que alguien quiso borrar para siempre. ¿Cómo puede una desconocida saber tanto sobre él? ¿Por qué su presencia despierta recuerdos enterrados en lo más profundo de su ser? Y lo más importante, ¿qué relación tiene con la madre que nunca conoció? Acompáñanos en esta historia llena de misterio, emoción y giros impactantes, donde un hombre deberá elegir entre la fortuna que heredó o la verdad que le arrebataron. Ahora, conoce esta historia emocionante con todos los detalles. La carretera se extendía como una cinta negra entre los cerros, iluminada solo por la pálida luz de la luna. Héctor Santibáñez, un empresario de renombre en la Ciudad de México, conducía su automóvil de lujo de regreso a su mansión. Sus pensamientos giraban en torno a su última gran adquisición empresarial, un negocio que aumentaría su fortuna aún más. Pero su mente calculadora y fría se vio interrumpida cuando, en el resplandor de sus faros, apareció una figura caminando sola en la orilla del camino. Era una anciana de cabellos blancos, con la espalda encorvada y un rebozo viejo cubriéndole los hombros. En su mano sostenía una bolsa de tela raída. Caminaba lentamente, como si la distancia no tuviera prisa por ser recorrida. Héctor frunció el ceño. Esa carretera estaba desierta a esas horas y el pueblo más cercano quedaba a kilómetros de distancia. El instinto le decía que siguiera de largo. Él no era un hombre que se detuviera a ayudar a desconocidos, y mucho menos a una mendiga. Pero algo en la imagen de la anciana lo inquietó. Algo familiar. Pisó el freno, bajó la ventanilla y habló con tono serio. Señora, ¿necesita ayuda? No es seguro que camine sola por aquí. La mujer se detuvo y giró el rostro hacia él. Sus ojos eran oscuros, profundos, como pozos sin fondo. Lo observó con una intensidad que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Héctor. Sin pronunciar palabra, abrió la puerta del auto y se sentó en el asiento trasero con la serenidad de quien sabe que su destino ha llegado. Él tragó saliva. Algo en su presencia le erizaba la piel. ¿A dónde la llevo? Silencio. ¿Vive en algún pueblo cercano? Nada. El único sonido era el murmullo del motor y la respiración pausada de la anciana. Héctor sintió un escalofrío de incomodidad. Entonces, la mujer cerró los ojos y comenzó a cantar. Tú eres la tristeza y de mis ojos. El corazón de Héctor se detuvo por un instante. Era la canción Amor Eterno. La misma melodía que su madre adoptiva, Amanda, le cantaba cuando era niño. El recuerdo golpeó su mente con fuerza, su madre meciéndolo en sus brazos, su voz dulce llenando el aire con aquella melodía melancólica. Pero eso había sido hace años. ¿Cómo demonios conocía esta anciana esa canción? Se giró rápidamente para mirarla, pero la mujer seguía con la vista fija en la carretera, cantando en un tono suave, como un susurro del viento. ¿Por qué canta eso?, preguntó con un nudo en la garganta. La anciana no respondió. El pecho de Héctor se oprimió con una sensación extraña. La noche, la carretera desierta, aquella canción. Todo parecía sacado de un sueño, o de una pesadilla. Presionó el acelerador, deseando llegar cuanto antes a su destino y alejarse de la inquietante presencia de la mujer. Pero el destino tenía otros planes para él. El auto avanzaba bajo la luz de la luna, deslizándose por la carretera silenciosa mientras Héctor intentaba calmar la creciente inquietud que sentía en su interior. El aire dentro del vehículo se había vuelto pesado, cargado de una sensación indescriptible. La anciana seguía en el asiento trasero, con la mirada fija en el camino, su boca cerrada en un gesto inexpresivo. Pero en su mente, la melodía de Amor Eterno aún resonaba. Héctor intentó convencerse de que todo era una simple coincidencia. Muchas personas conocían esa canción, después de todo.
Tal vez la anciana solo la estaba cantando por nostalgia, sin ninguna razón particular. Sin embargo, una parte de él no podía ignorar la manera en que había sentido esa melodía en los huesos, como un eco lejano que volvía a alcanzarlo. Decidió intentar nuevamente entablar una conversación. Señora, ¿cómo se llama? Silencio. Héctor apretó el volante con impaciencia. ¿Tiene familia? ¿A dónde quiere que la lleve? Nada. La anciana solo respiraba tranquila, como si todo estuviera en orden, como si estuviera en casa. Él chasqueó la lengua y sacudió la cabeza. ¿Por qué había decidido recogerla? No era un hombre acostumbrado a ofrecer ayuda. Toda su vida se había construido sobre la base del esfuerzo personal, sin creer en la caridad ni en sentimentalismos inútiles. Su madre adoptiva, Amanda, le había enseñado a ser fuerte, a no depender de nadie. Amanda. El nombre cruzó su mente con un peso que no esperaba. De niño, Amanda solía acariciarle el cabello mientras le cantaba esa misma canción, su voz envolviéndolo en un abrazo invisible. Pero cuando creció, ella dejó de cantarle. La ternura desapareció y fue reemplazada por expectativas, por disciplina. Tienes que ser el mejor, solía decirle. Y él lo había sido. Pero por alguna razón, ahora, en este auto con esta anciana desconocida, ese recuerdo volvió a su mente con una claridad estremecedora. Respiró hondo. ¿Sabe qué? Dijo con tono seco. No importa. La llevaré al pueblo más cercano. Pisó el acelerador y miró por el espejo retrovisor. La anciana lo estaba observando. Sus ojos negros, oscuros como la misma noche, lo miraban con una intensidad que lo paralizó. El miedo trepó por su espalda. «¡Maldita sea!», exclamó, apartando la vista y enfocándose en el camino. Apretó los dientes. No sabía por qué, pero sentía que esa mirada no era normal. Había algo en ella, algo que lo hacía sentirse expuesto, como si pudiera ver dentro de él, como si conociera cada secreto, cada error, cada herida que él había escondido incluso de sí mismo. Intentó ignorarlo y fijó la vista en la carretera, pero sus manos temblaban ligeramente sobre el volante. «Esto es ridículo», murmuró, tratando de recuperar el control. Los kilómetros pasaron lentamente. El pueblo más cercano debía estar a menos de 10 minutos, pero el camino parecía interminable. La luna, antes alta en el cielo, se ocultó tras una nube y la oscuridad pareció engullirlos. Fue entonces cuando ocurrió. Un fuerte golpe sacudió el coche. Héctor maldijo y sintió como el auto perdía estabilidad. Giró el volante con fuerza para mantener el control, pero el vehículo patinó peligrosamente sobre el asfalto. ¡Maldición! Pudo ver cómo una de las llantas delanteras se desinflaba rápidamente. Con una maniobra precisa, logró orillarse a un lado de la carretera antes de que el auto quedara completamente inmovilizado. El motor vibró por un momento y luego quedó en completo silencio. Solo el sonido de los grillos y el viento en los árboles llenaba el aire nocturno. Héctor respiró con fuerza. Una llanta ponchada, gruñó, golpeando el volante. Justo lo que necesitaba. Miró por el espejo retrovisor. La anciana ya no estaba en el asiento trasero. Su corazón dio un brinco. Giró la cabeza rápidamente. El asiento estaba vacío. El miedo se arrastró por su piel como un espectro helado. Bajó del coche de inmediato y escudriñó la carretera a su alrededor. «Señora». Silencio. El campo oscuro se extendía a ambos lados de la carretera como un abismo sin fin. Dio la vuelta al auto, revisó la parte trasera. Nada. Era como si la anciana se hubiera desvanecido en el aire. Su respiración se aceleró. Esto no es posible. Había estado con él en el auto segundos atrás. No había forma de que saliera sin que él la viera. Y, aun si lo hubiera hecho, ¿a dónde habría ido? No había casas, ni caminos secundarios, ni señales de vida en los alrededores. Era como si nunca hubiera estado ahí. Un escalofrío lo recorrió de pies a cabeza. Con un nudo en el estómago, volvió a entrar al auto y cerró la puerta con fuerza. Tenía que calmarse. Tenía que pensar con claridad. Pero entonces, algo llamó su atención. En el asiento donde la anciana había estado sentada, había un sale viejo, doblado cuidadosamente. Héctor lo tomó con manos temblorosas.
La tela era gruesa y olía a un perfume antiguo, a algo que no lograba reconocer pero que despertaba un sentimiento profundo en su pecho. Y entonces, como un trueno en medio de su mente, el recuerdo llegó. Ese sale. Era igual al que usaba su madre adoptiva cuando lo cargaba de niño. Sintió que el aire le faltaba. El miedo que lo embargaba ahora era diferente. No era solo terror. Era un reconocimiento. Ese objeto pertenecía a alguien de su pasado. Pero, ¿cómo era posible? No tenía sentido. Con las manos aferradas al sale, Héctor cerró los ojos e inhaló profundamente. El viento sopló afuera del auto, y en la brisa nocturna, lo escuchó. Una voz. Un susurro. Amor eterno e inolvidable. El cuerpo de Héctor se estremeció. Giró la cabeza bruscamente. Pero la carretera seguía desierta. El silencio dentro del coche era ensordecedor. Héctor seguía sosteniendo el sale en sus manos, sintiendo la textura áspera de la tela entre sus dedos. Su respiración era irregular, su mente un torbellino de pensamientos. ¿Cómo era posible que ese sale estuviera allí? Era idéntico al que su madre adoptiva, Amanda, usaba cuando él era niño. Recordaba su aroma, la sensación de la tela contra su piel cuando ella lo envolvía en su regazo durante las noches frías. Pero Amanda había muerto hace años. Y la anciana había desaparecido sin dejar rastro. Una punzada de miedo lo atravesó. Miró por la ventanilla, pero la carretera seguía desierta, sumida en la oscuridad de la madrugada. Un pensamiento escalofriante cruzó su mente. ¿Y si nunca hubo ninguna anciana? ¿Y si todo esto era un juego de su propia mente? No, no podía ser. Él la había visto, la había escuchado cantar, la había llevado en su coche. No podía haberlo imaginado. Encendió el motor con manos temblorosas. No tenía sentido quedarse allí. Necesitaba moverse, llegar al pueblo más cercano, encontrar respuestas. Pero cuando giró la llave, nada. El coche no encendió. Héctor sintió un escalofrío treparle por la columna. Giró la llave nuevamente. Nada. Golpeó el volante con furia. No puede ser. Miró el tablero. Todo parecía estar en orden. El auto estaba en perfectas condiciones antes de detenerse. Entonces, ¿por qué no encendía? El viento sopló fuerte afuera. Y de pronto, una sombra cruzó frente a los faros del auto. Héctor sintió que la sangre se le helaba. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras sus ojos se clavaban en la oscuridad. No podía haber sido un animal. La figura había sido alta, humana. ¿Era la anciana? Un sudor frío le recorrió la espalda. Estaba solo en una carretera vacía, con un coche que se negaba a encender y una presencia inexplicable rondándolo. Algo estaba muy mal. Apretó los dientes y tomó una decisión. Saldría del coche. Si la anciana estaba allí afuera, tenía que verla con sus propios ojos. Tenía que asegurarse de que no estaba perdiendo la cabeza. Abrió la puerta con cautela y descendió. El viento nocturno le golpeó el rostro, helado como un susurro de ultratumba. «¿Hola?», llamó, sintiendo su propia voz temblar un poco. El eco de su pregunta se desvaneció en la carretera vacía. No había nadie. Dio un paso adelante, luego otro. La maleza al costado del camino se movía con el viento, creando sombras errantes que jugaban con su imaginación. Y entonces lo vio. A pocos metros de él, en medio de la carretera, había algo en el suelo. Se acercó con cautela. Era una vieja fotografía, amarillenta y desgastada por el tiempo. Su pecho se oprimió cuando la tomó entre sus manos. La foto mostraba a una mujer joven con un bebé en brazos. Y su mundo se detuvo cuando reconoció al bebé. Era él. El aire pareció abandonarle los pulmones. ¿Cómo era posible? Dio un paso atrás, sintiendo que su mente se negaba a aceptar la realidad. Miró de nuevo la fotografía, esta vez enfocándose en la mujer. No era Amanda. Era otra mujer. Una mujer a la que no recordaba, pero que su corazón reconocía de inmediato. El frío de la madrugada se filtraba a través de la ropa de Héctor, pero su cuerpo apenas lo notaba.
Sus manos temblaban mientras sostenía aquella fotografía ajada por el tiempo. No podía ser real. No podía ser él. Volvió a mirar la imagen con incredulidad, sintiendo que el aire le faltaba en los pulmones. El bebé en la foto era idéntico a las imágenes de su infancia, las que Amanda, su madre adoptiva, guardaba en un álbum de cuero negro en su oficina. Pero aquella mujer, aquella joven con un rebozo sobre los hombros y una sonrisa melancólica, no era Amanda. Era otra mujer. El corazón de Héctor latía desbocado. ¿Quién era ella? Un ruido en la maleza lo hizo girarse bruscamente. Su mirada se perdió entre la oscuridad, escudriñando cada rincón del camino. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz firme, aunque su garganta estaba seca. El viento respondió con un murmullo inquietante. Héctor respiró hondo. No podía quedarse ahí. Tenía que encontrar respuestas. Guardó la fotografía en su chaqueta y regresó al coche. Giró la llave una vez más. Esta vez, el motor rugió con vida. Sin pensarlo dos veces, aceleró y salió disparado por la carretera. Su mente estaba nublada por pensamientos y recuerdos confusos. Durante años, había creído que Amanda era su verdadera madre. Nunca hubo dudas. Nunca hubo indicios de que su origen era otro. Pero entonces, ¿quién era aquella mujer de la fotografía? Y peor aún, ¿por qué la anciana misteriosa tenía esa foto? El miedo se mezcló con la incertidumbre. La única persona que podía responderle había desaparecido de su auto sin dejar rastro. Apretó los dientes y presionó el acelerador. Tenía que encontrarla. El pueblo olvidado. Las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el horizonte cuando Héctor llegó al pequeño pueblo más cercano. Las calles aún estaban vacías, las casas con sus fachadas antiguas parecían congeladas en el tiempo. Aparcó frente a la única tienda que parecía estar abierta y bajó del coche. Un anciano, vestido con un sombrero de paja y un zarape descolorido, estaba acomodando cajas de verduras afuera del local. Héctor se acercó. «Disculpe, señor», dijo, tratando de sonar tranquilo. «Estoy buscando a una mujer mayor, una anciana que suele caminar por la carretera durante la noche». El anciano levantó la mirada y frunció el ceño. «Aquí hay muchas ancianas, joven». «¿De quién habla?» «No sé su nombre», Héctor vaciló. «Es delgada, de cabello blanco, usa un rebozo viejo y lleva una bolsa de tela». El anciano dejó de moverse. Sus ojos, antes indiferentes, se ensombrecieron. «No puede ser. ¿La conoce?» El hombre tardó en responder. Bajó la voz y miró a su alrededor antes de hablar. «Si es quien creo que dice, esa mujer murió hace más de 30 años». Héctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Eso no puede ser posible. Yo la vi anoche, la llevé en mi coche». El anciano lo miró fijamente, como si quisiera leer su alma. «Joven, muchos dicen que a veces se le ve caminando por la carretera. Algunos aseguran que es solo una sombra, otros creen que es un espíritu que busca algo, o a alguien». Héctor sintió que la sangre le palpitaba en las sienes. ¿Quién era ella? El anciano suspiró. Se llamaba María Dolores. Ese nombre golpeó el pecho de Héctor como un mazazo. ¿María Dolores? Era una mujer humilde. Trabajaba en una hacienda que hace mucho tiempo dejó de existir. Pero su historia no es cualquier historia. El anciano bajó la voz. Dicen que cuando era joven, le quitaron a su hijo recién nacido. La respiración de Héctor se detuvo. ¿Qué? El anciano asintió lentamente. Los patrones de la hacienda no querían que su hijo creciera con ella. Dijeron que no tenía futuro con una madre pobre. Así que lo alejaron, lo llevaron lejos. Héctor sintió el estómago revolverse. El anciano miró su expresión y sus ojos se entrecerraron. ¿Por qué pregunta por ella? El viento sopló con un susurro helado. Héctor llevó una mano a su pecho y sacó la fotografía que había encontrado en la carretera. Se la mostró al anciano. El hombre la miró y su rostro perdió el color. «Dios bendito», murmuró. Héctor tragó saliva. ¿Es ella? El anciano lo miró con horror. «Joven, esa es María Dolores». Héctor sintió que todo su mundo se partía en dos. El anciano lo miró con incredulidad, con miedo. «Dígame la verdad,
Joven, ¿quién es usted? Héctor cerró los ojos. No podía seguir negándolo. Soy su hijo. El silencio se hizo eterno. Las campanas de la iglesia cercana sonaron a lo lejos. Por primera vez en su vida, Héctor no sabía quién era realmente. El aire en el pueblo se sentía denso, cargado de una sensación que Héctor no podía describir. La confesión del anciano retumbaba en su cabeza con un eco ensordecedor. Esa es María Dolores. Y le arrebataron a su hijo. Héctor sentía que su mundo se desmoronaba. Toda su vida creyó ser el hijo legítimo de Amanda Santibáñez, heredero de su fortuna y del imperio que ella construyó. Pero ahora, de un momento a otro, su identidad estaba en duda. La pregunta del anciano seguía flotando en el aire. Dígame la verdad, joven, ¿quién es usted? Héctor tragó saliva. Miró la fotografía de nuevo, como si quisiera encontrar respuestas en ella. Soy su hijo. Las palabras salieron de su boca casi sin pensarlo. El anciano lo miró fijamente, sus ojos reflejaban una mezcla de asombro y temor. Entonces, es cierto, murmuró. Usted es el niño que le robaron. Héctor sintió que un nudo se formaba en su garganta. No puede ser, dijo, más para sí mismo que para el anciano. No tiene sentido. Amanda me crió, me cuidó. Me decía que yo era su hijo. Amanda Santibáñez, repitió el anciano, su voz cargada de significado. Ese nombre. Héctor levantó la mirada. ¿Qué sabe de ella? El anciano suspiró profundamente y se apoyó en un viejo barril de madera. Amanda era poderosa. Tenía dinero, influencias, y también secretos. En este pueblo se cuentan muchas historias sobre ella. Pero hay una que pocos conocen. Héctor sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido. Dígame. El anciano entrecerró los ojos, como si estuviera recordando algo del pasado. Hace más de 40 años, Amanda llegó a este pueblo con un solo propósito: buscar un niño. ¿Un niño? Un recién nacido. No podía tener hijos, y su deseo de ser madre la llevó a hacer cosas impensables. Héctor sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué hizo? El anciano bajó la voz. Compró a un bebé. El silencio que siguió fue abrumador. Héctor sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No. Dicen que pagó una gran suma de dinero a los dueños de la hacienda donde trabajaba María Dolores. Convenció a todos de que la mejor vida para el niño no estaba en los brazos de su madre, sino en la mansión de una mujer rica en la capital. Héctor dio un paso atrás. Eso no puede ser cierto. El anciano lo miró con compasión. Amanda no te dio la vida, joven. Pero se aseguró de que nadie pudiera arrebatártela, ni siquiera tu verdadera madre. Héctor sintió como si el suelo bajo sus pies se desmoronara. Todo lo que creyó saber sobre su vida, su infancia, su identidad, todo era una mentira. ¿Y María Dolores? ¿Qué pasó con ella? El anciano bajó la mirada. Trató de recuperarte, pero la amenazaron. Amanda tenía mucho poder y no permitió que se acercara. María Dolores perdió todo: su hijo, su trabajo, su hogar. Dicen que vagó por años, que se convirtió en una sombra de lo que fue. Hasta que... El anciano se detuvo. Hasta que murió, completó Héctor en un susurro. El anciano asintió. Desde entonces, hay quienes dicen que su espíritu nunca descansó, que sigue vagando por la carretera, buscando a su hijo perdido. Héctor cerró los ojos, sintiendo una punzada de dolor profundo en el pecho. María Dolores no solo había sido despojada de su hijo. Había muerto sola, sin siquiera saber que su niño estaba bien, sin escuchar su voz, sin sentir su abrazo. Y ahora, décadas después, cuando ya era demasiado tarde, su hijo finalmente la había encontrado. ¿Dónde está su tumba?, preguntó Héctor de repente. El anciano lo miró sorprendido. ¿Qué? La tumba de María Dolores. Quiero verla. El anciano dudó, pero luego asintió lentamente. Sígame. El encuentro final. El cementerio del pueblo estaba en la cima de una pequeña colina. Un campo de cruces torcidas y lápidas olvidadas. Héctor caminó en silencio tras el anciano, su corazón latiendo con fuerza. Finalmente,
El hombre se detuvo frente a una tumba humilde. La lápida estaba desgastada, con letras casi borradas por el tiempo. María Dolores Juárez. 1949 a 1993. Héctor sintió un nudo en la garganta. Allí estaba. La mujer que lo trajo al mundo. La mujer a la que le arrebataron lo más importante de su vida. Cayó de rodillas frente a la tumba y cerró los ojos. No sabía qué decir. ¿Qué se le dice a una madre que pasó toda su vida buscándote y que murió sin encontrarte? El viento sopló suavemente, acariciándole el rostro. Y entonces, la escuchó. Una voz tenue. Un susurro que flotaba en el aire. Tú eres la tristeza y de mis ojos. Héctor abrió los ojos de golpe. No había nadie más allí. Pero la canción seguía resonando en el aire. Que lloran en silencio por tu amor. El dolor lo golpeó con toda su fuerza. Había pasado toda su vida buscando éxito, dinero, reconocimiento, pero había olvidado lo más importante. El amor. El amor de una madre. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Lo siento, susurró. Lo siento tanto. El viento volvió a soplar, con una calidez inesperada. Como un abrazo. Por primera vez en su vida, Héctor entendió lo que significaba amor eterno. No era solo una canción. Era la promesa de una madre que nunca dejó de amarlo. Era el eco de un amor que ni la muerte pudo apagar. El cementerio estaba en silencio. Héctor seguía de rodillas frente a la tumba de María Dolores, con los ojos llenos de lágrimas y el pecho oprimido por el dolor. Había pasado toda su vida creyendo que Amanda era su madre, pero ahora sabía la verdad. María Dolores lo había buscado. Lo había amado. Y murió sin volver a verlo. El viento soplaba con una extraña calidez, como si una presencia invisible lo envolviera. Perdóname, susurró con la voz rota. Nunca supe que existías. Nunca supe que me buscaste. El aire pareció responderle con un susurro. Tú eres la tristeza y de mis ojos. Héctor cerró los ojos. No estaba solo. Se quedó allí, en silencio, dejando que el peso de la verdad se asentara en su corazón. Pero entonces, una sensación extraña recorrió su espalda, como si alguien lo estuviera observando. Se giró lentamente. A pocos metros, entre las sombras del cementerio, una figura se movió. El corazón de Héctor se aceleró. ¿Quién está ahí? El anciano que lo había acompañado también se giró, frunciendo el ceño. La figura avanzó lentamente hasta quedar bajo la luz de la luna. Y Héctor sintió que la sangre se le helaba. Era la anciana. La misma que había subido a su auto aquella noche. La misma que desapareció sin dejar rastro. La misma que cantó amor eterno. Estaba allí, de pie, con su rebozo cubriéndole los hombros y la mirada fija en él. Héctor intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Ella alzó una mano lentamente y señaló la lápida de María Dolores. Tienes que saber la verdad, dijo con una voz que parecía provenir de otro tiempo. El anciano dio un paso atrás. Dios bendito. Héctor se levantó, su corazón latiendo con fuerza. ¡Qué verdad! La anciana lo miró con una tristeza infinita. No todo es lo que parece, hijo. Héctor sintió que su piel se erizaba. ¿Quién eres? La anciana bajó la mirada y su voz se quebró. Soy María Dolores. El mundo pareció tambalearse bajo los pies de Héctor. Eso no es posible, exclamó, sintiendo el pánico apoderarse de él. Tú moriste. La anciana esbozó una sonrisa triste. Mi cuerpo murió, pero mi amor nunca. El anciano a su lado hizo la señal de la cruz y murmuró una oración. Señor, esto no puede ser. Héctor sintió su corazón retumbar en el pecho. Si eres María Dolores, ¿por qué me buscaste ahora? La anciana extendió una mano hacia él. Porque por fin estás listo para escuchar la verdad. Héctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué verdad? La anciana lo miró con compasión. Amanda, no solo me arrebató a mi hijo. Héctor apretó los puños. ¿Qué quieres decir? Ella fue la responsable de mi muerte. El aire se volvió helado de repente. No, susurró Héctor.
La anciana bajó la mirada. Cuando intenté buscarte por última vez, me amenazaron. Amanda envió a sus hombres a advertirme que no volviera. Pero yo no podía rendirme, tenía que verte. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me interceptaron en la carretera. Me dijeron que me alejara o me matarían. Pero no les creí, hasta que uno de ellos. Héctor sintió que la náusea lo invadía. No. Me empujaron al barranco. El tiempo pareció detenerse. Héctor sintió un nudo en la garganta, un dolor indescriptible que le quemaba por dentro. Amanda, su madre adoptiva, la mujer que le dio una vida de lujos, fue quien condenó a muerte a la mujer que lo trajo al mundo. Me dejaron allí, pensando que nadie descubriría la verdad. Las lágrimas caían por el rostro de Héctor. Pero no morí de inmediato. La anciana sonrió con tristeza. Antes de cerrar los ojos, solo pensé en ti. El llanto ahogó a Héctor. Todo su mundo se había convertido en una pesadilla. Todo en lo que creyó, todo lo que defendió, era una mentira. Amanda no era la madre amorosa que siempre creyó que había sido. Era una mujer capaz de arrancarle la vida a otra con tal de obtener lo que quería. Su éxito, su riqueza, su apellido, estaban manchados de sangre. Héctor cayó de rodillas. Yo, no sé qué hacer. La anciana se inclinó y tomó sus manos entre las suyas. Solo quiero que sepas, que siempre te amé. Héctor levantó la mirada. Lo siento tanto, susurró. Perdóname. Ella sonrió con dulzura. No hay nada que perdonar. Siempre te cuidé, y siempre lo haré. El viento sopló con más fuerza. La figura de la anciana comenzó a desvanecerse lentamente. No, no te vayas, gritó Héctor, tratando de sujetarla. Ella sonrió por última vez. Ahora que sabes la verdad, mi alma puede descansar. Héctor sintió cómo la desesperación lo consumía. Mamá. Pero cuando extendió la mano, ella desapareció en el viento. El silencio cayó sobre el cementerio. El anciano a su lado tenía los ojos llenos de lágrimas. Dios mío. Héctor se quedó allí, sintiendo el peso de la verdad sobre sus hombros. Su vida nunca volvería a ser la misma. Pero había algo que aún debía hacer. Se puso de pie y miró la tumba de María Dolores con determinación. Tenía que limpiar su nombre. Tenía que enfrentar el legado de Amanda. Tenía que cambiar el destino que le fue impuesto. El pasado ya no lo atormentaría. Porque ahora, por primera vez en su vida, sabía quién era realmente. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo de naranja y dorado el cielo sobre el cementerio. Pero Héctor seguía de pie frente a la tumba de María Dolores, con la mirada fija en la tierra que cubría los restos de la madre que nunca pudo abrazar. La confesión de la anciana lo había destrozado. Amanda Santibáñez no era la mujer bondadosa que él había creído. Había robado un bebé. Había arrebatado una vida entera. Y cuando María Dolores intentó reclamar lo que le pertenecía, la condenó a la muerte. Ese era el legado de Amanda. Y era la herencia que Héctor había recibido. Se pasó una mano por el rostro, sintiendo el sudor frío y el peso de la verdad aplastarlo como una losa. Todo lo que tenía estaba manchado de sangre. No puedo quedarme con esto, susurró para sí mismo. El anciano que lo había acompañado lo miraba con tristeza. ¿Qué hará ahora, joven? Héctor cerró los ojos. No podía seguir viviendo en una mentira. No podía aceptar la fortuna de una mujer que construyó su imperio sobre una tragedia. Tomó aire con fuerza y levantó la vista. Voy a renunciar a todo. El anciano lo miró sorprendido. ¿Todo? Amanda me hizo su heredero, pero yo no quiero nada de lo que ella me dejó. El anciano asintió lentamente. Tal vez sea lo correcto, pero no será fácil. Héctor lo sabía. Las empresas, las propiedades, la fortuna, todo estaba bajo su nombre. Si renunciaba a ello, tendría que empezar desde cero. Por primera vez en su vida, no sería el poderoso Héctor Santibáñez. Sería simplemente Héctor. Y por primera vez, eso no lo asustaba. El enfrentamiento. El auto de Héctor rugió por la carretera mientras se dirigía de regreso a la ciudad. Había una última conversación que debía tener. Sabía que no podría hablar con Amanda,
porque ella había muerto hacía 5 años, dejando su fortuna en sus manos. Pero aún quedaba alguien que podía responder por lo que había pasado. Gerardo Santibáñez. Su tío. El hombre que había sido la sombra de Amanda, su mano derecha, el encargado de manejar los asuntos turbios que ella no quería ensuciarse las manos con. El hombre que, probablemente, estuvo involucrado en la muerte de María Dolores. Cuando llegó a la vieja mansión de los Santibáñez, ya no sentía que ese lugar le pertenecía. Aparcó el auto y bajó con pasos firmes. Los sirvientes lo miraron con sorpresa cuando cruzó las puertas. ¿El señor Gerardo está aquí?, preguntó con voz helada. Uno de los mayordomos asintió. Sí, señor. Está en la oficina. Héctor caminó con determinación por los pasillos de la mansión hasta llegar a la gran puerta de madera tallada. No se molestó en llamar. Entró de golpe. Gerardo, un hombre de 60 años, con cabello canoso y mirada astuta, levantó la vista con molestia. Héctor, ¿se puede saber qué es esta falta de respeto? Héctor cerró la puerta tras él. Sabes perfectamente por qué estoy aquí. Gerardo frunció el ceño. No tengo idea de qué hablas. Héctor apretó los puños. María Dolores. El rostro de su tío se congeló por un instante. Fue sutil, apenas un parpadeo de más, un endurecimiento en la mandíbula. Pero fue suficiente para que Héctor supiera que había tocado una herida abierta. No sé de qué hablas, dijo Gerardo, girando su silla lentamente. Y aunque lo supiera, no veo qué importancia tiene ahora. Héctor sintió una ira latente burbujear en su interior. Amanda la mandó a matar, ¿no es cierto? El silencio que siguió fue peor que cualquier respuesta. Gerardo lo miró fijamente. No digas estupideces, Héctor. Pero su voz no tenía la firmeza de alguien que decía la verdad. Héctor sacó la fotografía de su chaqueta y la arrojó sobre el escritorio de su tío. Esta mujer es mi madre. Y ustedes le arrebataron todo. Gerardo miró la foto, su expresión impasible. Esa mujer nunca fue nada. Héctor sintió que algo dentro de él se rompía. Era mi madre. Gerardo suspiró, como si estuviera harto de la conversación. Y tuviste una vida mejor sin ella, ¿no es cierto? Amanda te dio todo. Un apellido, un futuro. ¿Realmente te atreves a despreciar todo lo que construyó para ti? Héctor sintió un nudo en la garganta. Por años, había visto a su madre adoptiva como una mujer fuerte, como una guía. Nunca imaginó que su amor venía con un precio tan alto. No puedo seguir con esto, susurró. Voy a renunciar a todo. Gerardo soltó una carcajada seca. ¿Renunciar? No digas tonterías. Santibáñez es tu apellido. Esto es tuyo. Héctor negó con la cabeza. Amanda me dio su nombre, pero ella no es mi sangre. Gerardo entrecerró los ojos. ¿Y si te vas, qué harás? ¿Vivir como un don nadie? Héctor lo miró con determinación. Voy a limpiar el nombre de mi verdadera madre. El rostro de Gerardo se oscureció. No te conviene escarbar en el pasado, Héctor. Héctor dio un paso adelante, sin miedo. ¿Me estás amenazando? Gerardo sonrió con frialdad. Solo digo que hay cosas que es mejor dejar enterradas. Héctor lo miró por última vez, con una mezcla de desprecio y tristeza. Amanda ya no está. Su poder murió con ella. Y yo no voy a ser su sombra. Sin decir más, dio la vuelta y salió de la oficina. Gerardo lo observó irse, su mandíbula apretada. Cuando Héctor se marchó, tomó la fotografía y la miró con una expresión sombría. Todo esto debería haber quedado en el olvido, murmuró para sí mismo. Pero Héctor no pensaba permitir que el pasado fuera enterrado. Iba a hacer justicia. Y estaba listo para enfrentar lo que viniera. El sol se alzaba sobre la Ciudad de México, bañando los edificios con un resplandor dorado. Pero para Héctor Santibáñez, la luz de este nuevo día marcaba el inicio de su transformación. Caminó por la avenida principal con pasos firmes, vestido con un traje que ya no sentía suyo. Miraba los carteles de la empresa que una vez fue su mundo, los rascacielos que llevaban el nombre Santibáñez, los mismos que se levantaban sobre una historia de mentiras y sangre. No más. Respiró hondo antes de entrar al edificio central.
Esta sería la última vez que cruzara esas puertas como Héctor Santibáñez, renunciando a un pasado maldito. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron con un golpe seco. El consejo directivo de la empresa esperaba a Héctor con rostros de expectación y preocupación. Los accionistas, hombres y mujeres de alto poder, cuchicheaban entre ellos. Todos habían oído rumores sobre la repentina renuncia de Héctor, pero nadie sabía por qué. Gerardo estaba allí, sentado en la cabecera de la mesa. Cuando vio a Héctor entrar, su rostro se tensó. Héctor no perdió el tiempo. «Señoras y señores», dijo con voz firme, «esta será la última vez que me verán aquí». Las miradas se cruzaron en la sala. «Voy a renunciar a mi puesto, a mi apellido y a toda la fortuna de Amanda Santibáñez». El murmullo se convirtió en un estruendo de voces escandalizadas. «Héctor, esto es una locura», exclamó uno de los miembros del consejo. «Esto es un suicidio financiero», dijo otro. Gerardo se puso de pie. «No harás esto». Héctor lo miró con frialdad. «No solo lo haré. Lo estoy haciendo». Gerardo se acercó a él con una furia contenida. «Amanda te lo dejó todo. Esta empresa es tuya. Es lo que ella soñó para ti». Héctor apretó los puños. «Amanda robó vidas para construir esto. Se apoderó de un niño que no era suyo y condenó a su verdadera madre a una muerte injusta». El silencio en la sala fue absoluto. «Ya no quiero cargar con este apellido. No quiero la herencia de una mujer que destruyó una vida para construir la mía». Gerardo lo miró con odio. «Y dime, ¿qué harás? ¿Vas a vivir como un campesino? ¿De qué vas a vivir?» Héctor respiró hondo. «De algo limpio. Algo que no esté manchado con sangre». Un largo silencio se extendió en la sala. Héctor miró a cada uno de los accionistas y habló con firmeza. «A partir de hoy, dejo de ser Héctor Santibáñez». Se quitó el costoso anillo de la familia y lo dejó sobre la mesa. «Desde ahora, soy Héctor Juárez». Gerardo apretó los dientes. «Eres un idiota». Héctor sonrió. «No, tío. Por primera vez en mi vida, sé quién soy». Y sin mirar atrás, salió de la sala, dejando atrás su pasado para siempre. Honrando a un hombre. 2 semanas después, Héctor estaba de regreso en el pueblo donde todo comenzó. El viento soplaba suavemente entre los campos de girasoles, mientras él caminaba con una bolsa en la mano. Sus ropas ya no eran las de un empresario poderoso, sino las de un hombre común. Frente a la tumba de María Dolores, se arrodilló. Colocó una rosa blanca sobre la lápida y sacó de la bolsa un frasco con pintura dorada. Con manos temblorosas, pasó los dedos sobre la inscripción borrosa de la lápida. María Dolores Juárez. 1949 a 1993. El apellido Juárez ahora pertenecía a él. «Lo hice, mamá», susurró. «Dejé todo. Ahora llevo tu nombre, y prometo llevarlo con honor». El viento sopló con calidez, acariciando su rostro. Y entonces, la escuchó. Una melodía suave, un eco en el viento. «Como quisiera que tú vivieras». Héctor cerró los ojos y dejó que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Por primera vez en su vida, no se sentía solo. Porque el amor de una madre nunca muere. Y ahora, en su corazón, María Dolores vivía para siempre. Años después, en un pequeño taller en la ciudad, un hombre con el cabello ligeramente canoso trabajaba con las manos llenas de arcilla. Héctor Juárez había aprendido un nuevo oficio, artesano. En las paredes del taller colgaban piezas de barro, bordados tradicionales y obras de manos trabajadoras. Había renunciado al dinero fácil, al poder y al lujo, pero había encontrado algo más valioso: paz. Un niño de 7 años corrió hacia él. «Papá, mira lo que hice». Héctor sonrió al ver que el niño sostenía una pequeña escultura de barro con forma de un ángel. «Es hermoso, hijo». Se inclinó y le revolvió el cabello con cariño. En la radio del taller, una canción comenzó a sonar. Amor eterno e inolvidable. Héctor se quedó en silencio. Por un momento, casi pudo jurar que una brisa cálida acarició su rostro. Y supo que, en algún lugar, María Dolores sonreía. Héctor rompe con su pasado, renuncia a su apellido manchado de sangre y toma el nombre de su madre.
Su destino cambia por completo, deja la fortuna y se convierte en un hombre sencillo, pero libre. El cierre con la canción Amor Eterno es el toque final perfecto. Un amor que trasciende el tiempo y la muerte. Espero que te haya encantado.